Hola, es Nisi, otro día más con ustedes y el tema de hoy es un tema interesante. Quería buscar un poquito de información y discutirla con ustedes sobre la Pascua. Hay una diferencia obviamente entre la celebración de la Pascua entre los cristianos y la celebración de la Pascua entre los judíos. Cuando hablamos de Pascua entre nosotros los cristianos, rápido pensamos en la Semana Santa y pensamos en el domingo de resurrección de Jesús. Sin embargo, nuestros hermanos judíos celebran la Pascua, o también ellos la conocen como Pesach, pero para ellos tiene otro sentido. Sin embargo, algo tenemos en común, y es que la Pascua es un día súper importante, tanto para los cristianos como para los judíos, porque recordamos cómo Dios intervino en la historia humana para salvarnos. En Éxodo 12 es donde nos narra la historia de la Pascua de los judíos. Y ellos recuerdan la noche cuando el ángel de Dios pasó por la tierra de Egipto para matar a los primogénitos y no le hizo daño a ningún judío que había marcado la puerta de su casa con la sangre del cordero que habían sacrificado según Dios le mandó a Moisés. Y brevemente ellos estuvieron siendo esclavos en Egipto y Dios envió 9 plagas. La número 10 fue que cada primogénito, tanto de la gente como de los animales, muriera. Y obviamente esa fue la plaga que hizo que el faraón de Egipto dejara ir al pueblo, los liberó de la esclavitud de tantos años. Pero para que ese ángel de la muerte no entrara o no matara específicamente a los primogénitos judíos, ellos tuvieron que sacrificar un cordero. Y en la palabra en Éxodo 12 está bien específicamente cómo lo tenían que hacer y todo. Y tenían que untarle en las puertas la sangre. Cuando el ángel viera esa sangre, seguía de largo y no morían los primogénitos de ese lugar. La Pascua en hebreo significa pasar de lado, seguir. Y es un inicio de la liberación de los judíos de la esclavitud. Moisés los condujo luego por el mar Rojo y los encaminó hacia la tierra prometida una vez fueron liberados de Egipto. Para los judíos sigue siendo hoy como una celebración de salvación por Dios. Ellos se reúnen en familia para comer una cena ritual que se llama el Seder. Y el padre de familia cuenta lo que pasó y cómo el pueblo fue salvo de sus antepasados y cómo huyeron de Egipto. Y los judíos creen que al conmemorar esa Pascua, pues todos son incluidos en la salvación que Dios realizó por su pueblo. Pero hay una diferencia, la Pascua cristiana y la Pascua judía no se celebran a la misma vez por diferencias en el calendario. Y conseguí aquí rapidito, es un tema bien amplio, pero solamente por encimita, por lo menos para los cristianos, eso es una fiesta móvil. O sea, básicamente no siempre se celebra el mismo día. El primer concilio de Nicea, y eso fue para el año 325, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y la fecha, por tanto, varía entre marzo 22 y abril 25. Sin embargo, en el cristianismo oriental se basan los cálculos en el calendario juliano, por lo que su fecha se sitúa entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Este año hubo una coincidencia, si le podemos decir así, pero no ocurre muy a menudo, pasa en realidad muy raramente cuando la Pascua de los judíos y la Pascua que celebran los cristianos coinciden el mismo día, y eso fue el caso de este año en abril 4 del 2015. Además de eso, también ese mismo día hubo una luna de sangre. Esa es la tercera luna de una serie de 4 que se ha estado manifestando desde el año pasado 2014 y se va a terminar manifestando la cuarta en septiembre, me parece, o octubre, sino uno de esos 2 meses de este año, y coincide también con la celebración de los tabernáculos, que es otra fiesta judía. Esas 3 lunas anteriores, la primera fue en Pascua judía, la segunda fue en la fiesta de los tabernáculos, la tercera viene a ser en Pascua del 2015 y la cuarta va a ser en la fiesta de los tabernáculos del 2015. Y entre medio de esas lunas, primero 2 y luego 2, también había un eclipse lunar total, que también lo presenciamos. Eso fue en marzo 20.
si mal no me acuerdo. Pero es bien interesante, siempre que hay ese tipo de señales, algo pasa grande, importante que cambia la historia. Para nosotros los cristianos, y cuando estoy hablando de cristianos, aquí estoy hablando de los católicos y los protestantes, porque en realidad esta celebración específica los protestantes lo han tomado de los católicos. Y la Pascua incluye obviamente la muerte y la resurrección de Cristo. Según la tradición judía, Jesús y sus apóstoles se reunieron para celebrar la cena de la Pascua, el día en que nosotros llamamos o conocemos como el Jueves Santo. Ese día fue la última cena que Cristo compartió con ellos y ese fue el principio de su sacrificio para nuestra salvación. Y en esta cena que recordó cómo Dios había salvado, o sea, Jesús estaba celebrando la Pascua, la conmemoración de cuando ellos pintaron sus puertas con sangre y fueron salvos, no murieron los primogénitos de judíos, y entonces ellos pudieron salir de Egipto y de la esclavitud. Eso era lo que Jesús estaba celebrando en esa última cena, ¿verdad? Pero ya en ese momento él estaba haciendo un cambio, porque él estaba diciendo que el pan que ellos estaban tomando y el vino que estaban tomando respectivamente representaba su sangre, su cuerpo y su sangre. Y nosotros teníamos que entender que ya ese cordero que utilizaron los judíos en aquel tiempo para proteger sus casas y poder ser liberados y llegar a la tierra prometida, ese cordero fue Jesús. Ellos estaban haciendo algo que era representativo de lo que iba a pasar en un futuro, y pasó cuando Jesús vino a este mundo, dio su vida, ¿verdad? Derramó toda su sangre por nuestros pecados para cubrirnos y nosotros entonces tener una vida y una vida abundante, para establecer un nuevo pacto a través de su sangre. Ya no había necesidad de sacrificar más ningún cordero. Nosotros también el Viernes Santo pues recordamos la muerte de Cristo en la cruz. Él es nuestro Cordero de la Pascua y es un día de reflexión y donde recordamos que no hay amor más grande que dar su vida por sus amigos, y eso está en Juan 15:13. También bien interesante el domingo, que ya también muchas personas lo saben, los ángeles cuando fueron al sepulcro, las mujeres que iban a ungir su cuerpo muerto y fueron al sepulcro y vieron que la piedra se había sido removida y fueron adentro y no encontraron el cuerpo del maestro, ellas estaban histéricas pensando alguien se lo robó, ¿qué pasó? Por favor díganos. Y se encontraron unos ángeles que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, él resucitó. A Jesús le fueron entregadas las llaves de la muerte y del Hades. Eso lo vemos también que lo dice la palabra en Apocalipsis 1:18. Así que tanto para, ¿verdad?, nosotros los cristianos como para los judíos, la época de Pascua es una época, el día de Pascua es un día para recordar la salvación de Dios. Ellos la recuerdan todavía celebrándolo como cuando salieron de Egipto. Hay muchos cristianos, hay muchos judíos que también celebran la resurrección de Cristo. Lamentablemente hay otros que no, pero quería dejarles saber sobre la diferencia, que a veces pensamos que es lo mismo, no necesariamente es lo mismo. Es como que la Pascua judía nos lleva entonces a la Pascua cristiana. Y esto no quiero que nadie se vaya a ofender con lo que voy a leer, pero mientras estaba buscando la información también encontré sobre esta costumbre también que utilizamos normalmente cuando celebramos la Pascua. Y obviamente sabemos que es el famoso conejito y los huevitos, una costumbre que se ve tan sutil y tan curiosa. El conejo de la Pascua, sus orígenes no están 100% definidos, pero desde antes de Cristo ya el conejo era un símbolo de fertilidad asociado con la diosa fenicia Astarte. Y vamos a hablar un poquito más, es solamente sencillito, sobre la diosa fenicia Astarte, a quien además se le había dedicado, hablando de la diosa, el mes de abril. Dice: en algunos países centroeuropeos a la festividad de Pascua se la denomina Easter, ¿verdad?, como la conocemos en inglés. Y reconoce que Easter era originalmente la festividad de la primavera para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera, en quien en inglés se conoce como Easter. So, básicamente esta diosa fenicia, que en español se conoce como Astarte y hay muchos otros nombres, en inglés se conoce como Easter, la diosa.
que nosotros lo traducimos al español como Pascua. So, ya estamos viendo un poquito cómo de momento de la Pascua ser algo totalmente judío y luego de los cristianos celebrando la resurrección, de momento empezamos a ver un conejo que representa la fertilidad y empezamos a ver una diosa que es la diosa a la cual le dedicaron el mes de abril, que se llamaba en inglés conocida como Easter. Es como que algo que no tiene una conexión lógica. Ya en el siglo VIII los cristianos hermanos habían transferido dicha fiesta a la fe cristiana, asignándole la celebración de la resurrección de Cristo y adaptaron la fiesta pagana en las tradiciones cristianas. ¿Y cómo ellos metieron, por decirlo así, el conejo con la resurrección de Cristo? Pues es una leyenda de que cuando Jesús fue enterrado en la tumba que había adquirido José de Arimatea, había un conejo allí. El conejo fue testigo absolutamente de todo, de cuando ellos enterraron a Jesús y cuando Jesús resucitó y todo. Y luego el conejo entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Pero él quería decirle a todo el mundo. Pero como los conejos no hablan, pues a él se le ocurrió llevar huevos pintados y para que entendieran el mensaje de vida y alegría. También se relaciona a una diosa Astarte o Astarte, al cual se dedicaba el mes de abril. También se le conocía a ella como Easter. Y hay otros varios nombres que se los menciono rapidito. Aparte de Astarte, que ya les mencionó también. Ashtart, ella es una diosa fenicia. O mejor dicho, ella es una asimilación fenicia de una diosa mesopotámica. También Ishtar, también se le conoce como Inanna. Ishtar, Astarot, Astar, Atar, Ostara. Son todas variaciones de la misma diosa que son de diferentes lugares. Una de Etiopía, otra de Arabia del Sur, otro como los israelitas, otro los acadios, los sumerios. Las diferentes culturas le tenían diferentes nombres a la misma diosa, que básicamente es una diosa del amor, de la naturaleza, de la fertilidad, así como los placeres carnales. Y más aún, si queremos ver un poquito de evidencia, y de nuevo, gente, esto es bien amplio, tendría que tomar mucho tiempo para hablar, pero solamente lo quería tocar por encimita, que a veces no conocemos los orígenes. En Samuel 7:3 dice: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio de ustedes, dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanle solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. De nuevo, esto está en Samuel 7:3 y menciona: dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes. Ya vemos que definitivamente esta diosa extraña, básicamente, que es lo que se celebra hoy día como la Pascua, que tiene que ver con el mes que estamos, que se celebra usualmente, que es en abril. Tiene que ver también con el huevo, porque el huevo también representa fertilidad, con los conejos. Eso ya vemos el origen ocultista, por lo menos levemente, el origen ocultista de esta costumbre pagana que fue asimilada por los cristianos del siglo VIII, pero era pagana. También en Jueces 6:25 dice: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Acera es otro nombre por el que se conoce a esta misma diosa pagana. Easter. Y para terminar con el tema de la Pascua, encontré una noticia de holaciudad.com titulada La fiesta de Pascua y el Día de la Coneja, que brevemente resume lo que he hablado hoy con ustedes. Y dice así: una fiesta de antaño que sigue siendo la delicia de los más pequeños con la búsqueda de los huevos de colores. En la cultura cristiana, el domingo de Pascua es la culminación de las celebraciones más importantes que conmemoran la pasión, muerte y finalmente la resurrección de Cristo. Pero para los más pequeños, el domingo de Pascua, que en el 2015
se celebra o se celebró el 5 de abril. Es una celebración llena de colores, juegos y diversión familiar que incluye la decoración de los huevos el sábado previo y la búsqueda de ellos el domingo por la mañana. La tradición de los huevos de Pascua o el Día de la Coneja tiene sus raíces en la cultura germánica, antes del cristianismo, en la que la coneja simbolizaba a la diosa Ostara, la diosa de la fertilidad a quien se le consagraba el mes de abril por el inicio de la primavera y era venerada por su gran capacidad de reproducción, a quien se le pedía que la primavera trajera abundancia. Así que, amado, aquí estamos viendo la conexión que tiene Pascua. Bueno, mejor dicho, no tiene ninguna conexión, pero cómo se ha metido, ¿verdad?, a través de los germanes en el cristianismo mucho antes de que ocurriera la muerte y resurrección de Cristo. Ya se celebraba lo que es el Día de la Coneja, se celebraba a la diosa Ostara, diosa de la fertilidad, tenía que ver con la primavera, y como algo que absolutamente no tenía nada que ver con el cristianismo, de momento se puso y se unió al cristianismo en la celebración de Pascua, cuando dijimos anteriormente que la Pascua es una de las celebraciones más importantes, tanto dentro del cristianismo como de los judíos. El mundo, el enemigo, quiso coger una celebración tan importante y única y la quisieron hacer que la gente se desviara. Bueno, mucha gente celebra Pascua, pero lo que celebran son los huevitos y las canastas y el conejito, y la gente se pone los trajecitos esos lindos de flores y los nenes se ponen bien elegantes con sus corbatitas y salimos a buscar los huevitos, que me parece algo súper inteligente porque es algo bien chévere. Pero ya estamos viendo que los orígenes son un poco extraños y nosotros como cristianos maduros tenemos que estar preguntándonos qué es lo que estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando. Y si no estamos seguros de algo, mejor no lo hagamos simplemente porque las demás personas lo hacen. Sigo leyendo la noticia y dice: la tradición del Día de la Coneja o de los huevos de Pascua fue introducida en Estados Unidos por los inmigrantes alemanes. De hecho, la palabra Easter o Pascua en inglés se deriva del nombre de esta diosa pagana, Ostara. Luego, la Iglesia Católica quiso eliminar este culto pagano, por lo que eligió estas fechas para conmemorar la resurrección de Jesús. En la actualidad, el mito del conejo de Pascua persiste y se supone que lleva huevos de colores e incluso canastas con golosinas y conejos de chocolate a los niños que se portan bien. Los huevos de Pascua tienen cientos de años siendo el símbolo del domingo de Pascua, y originalmente eran todos de dulce o chocolate y bellamente decorados. Hoy en día pueden ser huevos de gallina rellenos de confeti o huevos de plástico con algún dulce o sorpresa dentro. Y dice, para los niños es una tradicional búsqueda de los huevos de Pascua y uno de los juegos favoritos, tratando de encontrar la mayoría de los huevos para ser el ganador. En Estados Unidos, cada año se realiza una fiesta de Pascua en la Casa Blanca, donde cientos de huevos llevan el emblema oficial. Aquí dice la noticia: sin duda, una tradición que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero actualmente une a las familias a disfrutar con los pequeños de juegos e interacción al aire libre. Y como ya anteriormente les había dicho, amado, en apariencia por encima parece algo leve, algo inofensivo, al contrario, hasta lindo para los niños, pero no seamos engañados. Siempre hay que buscar la historia de las cosas, por qué hacemos las cosas. ¿Estamos ofendiendo a Dios con las cosas que estamos haciendo? ¿Estamos celebrando algo incorrecto sin querer hacerlo? Así que, amados, solamente esto lo hago para que pensemos, no para que nadie se enoje, nadie se ofenda, sino simplemente para que pensemos y escudriñemos los corazones por qué hacemos las cosas. ¿Vale la pena que lo hagamos? Ahora tenemos acceso al internet y eso es como si fuera una enciclopedia virtual. Tú consigues de todo, cosas buenas, cosas malas. Hay que ser bien sabio con lo que uno busca. Y también consigue artículos que son reales y ciertos, o artículos también que son falsos. Pero puedes hacer una búsqueda, pídele al Espíritu Santo que te dirija, y por tu propia búsqueda te puedes convencer
sí vale la pena seguir ciertas costumbres que los cristianos hoy día hacemos. Algunos porque lo traemos del catolicismo y otros porque el catolicismo por su vez lo trajo del paganismo y lo quisieron convertir a celebraciones cristianas. Pero sepamos, amado, qué celebramos y por qué lo celebramos. Si no está en la Biblia, pues tratemos de no celebrarlo y no mezclar nuestras celebraciones, ¿verdad? Y nuestra gloria, nuestra alabanza con algo que es completamente pagano, y nosotros a veces lo hacemos sin tener ninguna mala intención. Así que hasta ahí los dejo. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Bye bye.